Saludos, con los adelantos de las noticias más relevantes de la jornada iniciamos El Mundo Ahora. Acompáñenme en estos 27 minutos de programa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó nuevas restricciones migratorias en su frontera sur limítrofe con México. Las Naciones Unidas criticaron la medida e insistieron que el acceso al asilo es un derecho humano fundamental. Israel bombardeó el centro de la Franja de Gaza en medio de los empeños internacionales por un alto al fuego. En paralelo, Eslovenia se convierte en el país 147 en reconocer a Palestina como Estado independiente y soberano. El mundo lleva un año batiendo récords de calor. El secretario general de Naciones Unidas dijo que los seres humanos representan el mismo peligro para el planeta que el meteorito que extinguió a los dinosaurios. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó un decreto en el marco del cual se suspende la entrada en el país de los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera sur. Según precisó la Casa Blanca en un comunicado, la medida es temporal y permanecerá en vigor solo cuando las fronteras se vean sobrecargadas para facilitar a los agentes de servicios de inmigración la rápida expulsión de las personas que no tengan base legal para permanecer en Estados Unidos. Además, se informó que esta política dejará de aplicarse cuando el número de migrantes ilegales sea lo suficientemente bajo como para que el sistema estadounidense pueda gestionar de forma segura y eficaz las operaciones fronterizas. En concreto, el Departamento de Seguridad Nacional publicó un proyecto de norma para garantizar que los migrantes que supongan un riesgo para la seguridad pública sean expulsados lo más rápido posible, en lugar de permanecer en detención prolongada y costosa. Biden hizo este anuncio a través de una rueda de prensa en la que aseguró que esta iniciativa surge luego de un acuerdo bipartidista que se estancó en el Congreso a principios de año. Intentan entrar a Estados Unidos antes de que la orden ejecutiva entre en vigor. Para el gobierno estadounidense son algunas de las 3.500 que cruzan cada día desde México sin documentos. La gran mayoría proviene de México, Centroamérica y Asia. Con la nueva norma, Biden espera reducir esta cifra. Según esta, cuando el número de cruces diarios exceda los 2.500 durante una semana, se dejarán de aceptar temporalmente solicitudes de asilo. Quienes intenten cruzar entonces serán deportados y vetados durante 5 años de un nuevo intento de ingreso al país. Yo lo que puedo pedir de mi parte es que le den la oportunidad a uno que sea por primera vez uno que viene aquí. Porque de repente uno tiene familia que mantener, tiene hijos, todo eso, y sabe que de gusto no viene acá. Si uno tuviera todo lo que uno necesita, no viniera uno acá. Entonces la única posibilidad es entrar. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos la capacidad de devolvernos. Porque así es como es difícil pasar México también, es difícil pasarlo para el regreso. La inmigración irregular es una de las mayores preocupaciones de los votantes estadounidenses. A solo unos meses de las elecciones, Biden quiere abordar este tema con la esperanza de ganar votos. Esta acción nos ayudará a controlar nuestra frontera y a restaurar el orden. La prohibición permanecerá en vigor hasta que el número de personas que intentan ingresar ilegalmente se reduzca a un nivel que nuestro sistema pueda manejar de manera efectiva. Ejecutaremos esta orden de acuerdo con la legislación internacional. Sin embargo, no está del todo claro cómo funcionará esta orden en la práctica. México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más largas del mundo y la de mayor tráfico comercial. El control del flujo migratorio ha sido y es un tema clave no solo en la agenda bilateral, sino especialmente en los procesos electorales. Por tal razón, en su habitual conferencia matutina, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ofreció su parecer ante el anuncio estadounidense. Tengo que aclarar 3 cosas. Una, que la relación con el presidente Biden es muy buena, muy buena. Somos países independientes, soberanos. Ellos pueden tomar las medidas que consideren, como también nosotros. La única recomendación es que sigamos, a pesar de que podamos tener diferencias políticas en este tema,
que continuemos con nuestras relaciones, con la política de buena vecindad. También que no se esté pensando que se va a cerrar la frontera, porque eso no se puede, aunque se quisiera. Lo digo para que no vayan a querer espantar. No estoy hablando del gobierno de Estados Unidos. Eso no es posible. Revisemos el portal web de RT en español, que refleja que ambos mandatarios se comunicaron telefónicamente para hablar sobre el tema migratorio, según informó la Casa Blanca. Biden agradeció al presidente López Obrador por la sólida y constructiva asociación que han construido para mejorar la cooperación económica bilateral, gestionar la migración en la zona limítrofe común y promover la seguridad y la prosperidad regional. Se lee en la reseña de la conversación. Del lado mexicano, precisaron que en materia migratoria acordaron continuar con la estrecha colaboración entre ambos países a fin de gestionar los flujos migratorios en la región e incrementar las acciones de atención a las causas estructurales de la migración en América Latina y el Caribe, refiere un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Se comunicó asimismo que una delegación mexicana de alto nivel, encabezada por la secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena, viajará a Washington esta semana. Seguimos con este tema porque, según la valoración de The New York Times, esta decisión da cuenta de cómo la política de inmigración se ha inclinado marcadamente hacia la derecha durante el transcurso de la presidencia de Biden. Esto es fruto de las tendencias reflejadas en las encuestas, donde una proporción creciente de estadounidenses, incluidos los demócratas, respaldan las medidas migratorias de Trump, a las que en su día se opusieron. El analista en políticas migratorias, Ariel Ruiz, explica el impacto de la orden ejecutiva. Creo que es muy posible, como se mencionó en el reportaje, que este reglamento va a ser bloqueado por un tribunal en Estados Unidos por migración. Pero aún si llega a ser implementada en el corto plazo este reglamento, lo que ocurriría sería que algunas personas que lleguen después de que se llegue ese límite de 2.500 personas entre puertos de entrada, empezarían a ser rechazadas en su proceso de asilo. Esto, y es muy claro, importante decirlo, no significa que las personas no podrán entrar a Estados Unidos, sino más bien que ellas mismas tendrán que después pasar por una entrevista para saber si fueron víctimas de trata, por ejemplo, o si no, si son menores de edad, también podrían continuar con un proceso de protección, aunque en un nivel mucho más difícil de alcanzar. La ONU ha insistido que el acceso al asilo es un derecho humano fundamental. De esta forma respondió la organización internacional poco después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgara el decreto por el cual se suspende la entrada al país de los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera con México. Solo quiero recordarles que nuestra posición y la del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, es que en todas las situaciones reiteramos que la búsqueda de asilo es un derecho humano fundamental y el acceso al asilo para aquellos que lo necesitan es primordial, declaró la portavoz adjunta del secretario general de la ONU, Florencia Soto Niño, durante una rueda de prensa. En este sentido, la vocera enfatizó que cualquier persona que afirme tener un temor fundado a ser perseguida en su país de origen debe tener acceso a un territorio seguro para que se evalúe su situación antes de ser deportado o expulsado. Por su parte, la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional denunció que la orden ejecutiva de Biden para restringir el asilo sienta un peligroso precedente internacional y son absolutamente vergonzosas para un país que alguna vez ayudó a redactar la Convención sobre los Refugiados. Esta acción ejecutiva juega con narrativas falsas sobre invasiones en la frontera y promueve una política basada en ideas supremacistas blancas a expensas de las personas que buscan seguridad en Estados Unidos, criticó la directora de Refugiados y Derechos de los Migrantes de la ONG en Estados Unidos, Amy Fisher.
Cambiamos de región y nos vamos hacia Medio Oriente. Israel bombardeó este miércoles el centro de la Franja de Gaza en medio de nuevos empeños de los mediadores internacionales para lograr un alto al fuego. A casi un mes del inicio de la ofensiva terrestre contra Rafah, que Israel presentó como la etapa final de la guerra en el sur del territorio palestino, los combates se recrudecen estos últimos días en el centro de la franja. El ejército israelí confirmó que estaba realizando operaciones en Burey y Deir al-Balah. En el centro de los soldados israelíes prosiguen al mismo tiempo sus acciones en la zona de Rafah, indicó un comunicado. Tras casi 8 meses de guerra, Egipto, Estados Unidos y Qatar, los países mediadores, prosiguen sus esfuerzos para que Israel y Hamás acepten un acuerdo de alto al fuego. Sin embargo, los mediadores aún esperan una posición clara de Israel, que continúa con divisiones dentro del gobierno. Estamos esperando una posición israelí clara que represente a todo el gobierno, y esto no ha sucedido todavía, como hemos visto con las declaraciones de ciertos ministros. Cualquier conversación debe tener una posición clara de ambas partes. Paralelo, en una entrevista con la revista Times, el mandatario estadounidense Joe Biden afirmó que la gente tiene todos los motivos para pensar que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu alarga la guerra para sostener su posición política en Israel. El gobierno israelí condenó enérgicamente las declaraciones de Biden. Sin embargo, ¿qué pesa más para que Netanyahu acepte un acuerdo, su gabinete de guerra o sus socios de gobierno? La corresponsal en Tel Aviv de Deutsche Welle en español nos responde. No fue tan fácil respuesta, porque el gabinete de guerra está compuesto solo por 3 personas que tienen voz y voto y otras 2 o 3 que son observadores y no pueden votar. Después está el gobierno, que es donde Netanyahu tiene sus alianzas difíciles. Entonces, si algún acuerdo como este propuesto por Biden o por Israel pasase en el gabinete de guerra, Netanyahu se expone a que los socios que no están de acuerdo con este acuerdo dimitan, y estos son los socios de la extrema derecha mesiánica, y eso es lo que se está exponiendo ahora Netanyahu. Si lo aprueban en el gabinete de guerra, puede ser que se lo tire sus socios cuando se retiren del gobierno, como están amenazando que. Mientras la Asamblea Nacional de Eslovenia apoyó la decisión del gobierno de reconocer a Palestina como Estado independiente y soberano. 52 de los 53 diputados presentes votaron a favor del reconocimiento y ninguno en contra. Con este anuncio, Eslovenia se convierte en el miembro número 147 de las Naciones Unidas que reconoce a Palestina. Con el reconocimiento hoy de Palestina como Estado soberano e independiente, enviamos esperanza al pueblo palestino de Cisjordania y la Franja de Gaza, subrayó el primer ministro Robert Golob en la red social X, mientras desde el Ministerio de Asuntos Exteriores del país señalaron: querido pueblo de Palestina, la decisión final de hoy de Eslovenia es un mensaje de esperanza y paz. Creemos que solo una solución de 2 estados puede conducir a una paz duradera en Oriente Medio. Eslovenia seguirá trabajando incansablemente por la seguridad de ambas naciones, palestinos e israelíes. A finales de mayo, el gobierno de Eslovenia adoptó la decisión, afirmando que con este paso envía una fuerte señal a otros países para que sigan su ejemplo. Además, Noruega, España e Irlanda tomaron la misma medida. Mientras, el gobierno de España rechazó la amenaza de Israel contra su consulado en Al-Quds y señaló que existía antes de la creación de la entidad israelí. Además, el Consulado General de España en Jerusalén tiene un estatus muy particular, que tienen muy pocos consulados generales, que es un estatuto histórico. Existe desde mitades del siglo XIX, viene funcionando con total normalidad desde el siglo XIX, es decir, mucho antes de la existencia del Estado de Israel, y cuando en el año 86 España e Israel establecen relaciones diplomáticas, en ese canje de notas Israel reconoce y se compromete a respetar ese estatuto histórico del Consulado General. Y el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, también ha pedido un rápido fin del actual desastre humanitario en la Franja de Gaza. Añadió que todo esto debe enmarcarse dentro de un plan integral
para implementar una solución de 2 estados basada en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU, con un calendario específico y garantías vinculantes. Asimismo, subrayó la necesidad de una respuesta seria y contundente por parte del régimen de Tel Aviv a la propuesta del alto al fuego presentada por Biden. Igualmente, el secretario de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Martin Griffiths, declaró que el mundo está fracasando en su intento de ayudar a los palestinos en Gaza y que la ONU no tiene capacidad para entregar ayuda humanitaria. Nos encontramos ante una operación que no está resultando. No estamos para nada cerca de donde necesitamos estar. Los niveles de malnutrición entre los niños han aumentado y está claro que si la gente no cuenta con alimentos, sufrirán hambre, malnutrición, enfermarán y morirán. Necesitamos un mejor acceso. Y entonces necesitaremos una mayor claridad sobre los trabajadores humanitarios que son necesarios para asistir con la distribución de esa asistencia. No puedes simplemente dejar la asistencia y marcharte. Ha de ser distribuida de manera que los más vulnerables tengan prioridad. Los trabajadores humanitarios han de ser capaces de volver con seguridad. No es algo tan complicado y lo necesitamos en todos los lugares. Tenemos sistemas de notificación en Siria, Ucrania, Gaza, en donde sea, pero no han funcionado como deberían. En un mensaje en su cuenta de la plataforma X con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, ha remarcado que la campaña de bombardeos indiscriminados lanzados por Israel contra la Franja de Gaza, densamente poblada, ha causado daños catastróficos al medio ambiente natural, del que dependen los palestinos para obtener agua, aire limpio, alimentos y medios de vida. La agencia de la Organización de Naciones Unidas ha advertido que restaurar los servicios ambientales en Gaza llevará décadas y ello requiere un alto el fuego inmediato y el fin de la guerra, que ha dejado al menos 36.586 civiles palestinos muertos, en su mayoría mujeres y niños. Israel lanzó 78.000 toneladas de bombas sobre Gaza en 8 meses de la guerra devastadora. Esto equivale al impacto de 4 bombas atómicas como las de Hiroshima o Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, según un balance ofrecido por la Oficina de Medios de Gaza. A finales de enero de este año, una investigación encontró que la huella de carbono de la guerra de Israel contra Gaza excedía las emisiones anuales de 20 países pequeños. Este 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. Esta fecha es el principal mecanismo de las Naciones Unidas para fomentar la concienciación y la acción en favor del medio ambiente en todo el mundo. Desde 1973, el día se celebra cada año y se ha convertido en una plataforma vital para promover el progreso en las dimensiones ambientales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente a la cabeza, más de 150 países participan cada año. Grandes empresas, organizaciones no gubernamentales, comunidades, gobiernos y celebridades de todo el mundo adoptan la marca del Día Mundial del Medio Ambiente para defender causas ambientales. Sin embargo, el calentamiento del planeta causado por las actividades humanas se acelera a un ritmo sin precedentes. El número y la duración de los periodos de sequía han aumentado un 29% desde el año 2000 y si no se toman medidas urgentes, las sequías podrían afectar a más de 3/4 partes de la población mundial en 2050. El calentamiento del planeta causado por las actividades humanas se acelera a un ritmo sin precedentes. Así lo advierten casi 60 científicos de renombre en un estudio publicado el miércoles en la revista Earth System Science Data. En él alertan que se agota el margen para contener el aumento de temperaturas a más 1,5 grados centígrados respecto a la era preindustrial. El informe es fruto del trabajo de los científicos que siguieron los métodos del IPCC, el panel de expertos climáticos de la ONU. En comparación con la era preindustrial, la actividad humana provocó un aumento de temperaturas de 1,19 grados entre 2014 y 2023. Una cifra mayor a la del último reporte hace un año.
Solo en el año 2023, el calentamiento atribuible a la actividad humana se situó en 1,31 grados y el aumento total fue de 1,43 grados centígrados, considerando variables naturales como el fenómeno de El Niño. Los autores del informe quieren aportar datos actualizados cada año que sirvan de base para las negociaciones de las cumbres climáticas, en una década considerada decisiva para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París de 2015. Al respecto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, comparó este miércoles la amenaza que representa a la humanidad para el planeta con el meteorito que provocó la extinción de los dinosaurios, en un discurso en el que llamó a prohibir la publicidad de los combustibles fósiles para combatir la crisis climática. Guterres se refirió además a los datos divulgados por el Observatorio Europeo del Clima, Copernicus, que indican que en mayo de 2024 fue el mes más caluroso registrado hasta la fecha, lo que significa que el mundo lleva un año batiendo récords mensuales. Sin embargo, apuntó con optimismo que los humanos también son la solución y renovó su llamado a actuar globalmente para limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 grados respecto a la era preindustrial. Ese objetivo, el más ambicioso del Acuerdo de París, está colgando de un hilo, advirtió Guterres. No obstante, la Organización Meteorológica Mundial indicó este miércoles que existe un 80% de probabilidades de que el aumento de la temperatura media anual del planeta supere transitoriamente los 1,5 grados en al menos uno de los próximos 5 años. Al igual que el meteorito que acabó con los dinosaurios, estamos teniendo un impacto desmesurado. En el tema del clima, no somos los dinosaurios, somos el meteorito. No solo estamos en peligro, somos el peligro, pero también somos la solución. Cientos de personas de iglesias, comunidades religiosas, organizaciones ambientalistas, organizaciones sociales de mujeres y sindicatos realizaron en El Salvador la 24ª Caminata Ecológica. Con el lema "La casa común restringe y exige justicia ambiental", la caminata exigió delante de la Asamblea Legislativa la discusión y aprobación de una propuesta de ley para hacer frente a problemáticas ambientales del país. Hemos estado en una sequía que ha afectado el acceso a la seguridad y soberanía alimentaria y que este año vamos a pasar un fenómeno de la Niña que va a provocar muchas lluvias, que va a seguir impactando los territorios, los ecosistemas, sin que hayan planes ni acciones encaminadas a solventar esta crisis, dijo Luis González de la Unidad Ecológica Salvadoreña. También pidieron al órgano legislativo de El Salvador que incluya en su agenda la propuesta de ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, actualizar la ley de protección civil, prevención y mitigación de desastres y la creación de una ley de cambio climático. La propuesta plantea el apoyo a las comunidades en la producción de alimentos, el tema de tenencia de tierras, que la producción se realice sin agrotóxicos y transgénicos. Ante los desastres del cambio climático y la destrucción del medio ambiente en Panamá, una comunidad indígena se ha visto forzada a desplazarse de sus viviendas en una isla del Caribe, amenazada con desaparecer por el aumento del nivel del mar. Un nuevo inicio en tierra firme. Estos indígenas panameños son los primeros desplazados por el cambio climático en Panamá. La minúscula isla en la que han vivido toda su vida en el Caribe está amenazada con ser devorada por el aumento del nivel del mar. Por eso el gobierno construyó una urbanización para reubicar a sus 1.200 habitantes. Y el miércoles les entregó formalmente las llaves de sus nuevas casas. La manera de vivir va a cambiar bastante a la gente de aquí, porque es una manera diferente de vivir, ¿ves? Ya la gente allá en la isla estaban acostumbrada a una vida diferente a la de acá. Hasta ahora la comunidad ha vivido hacinada y sin servicios básicos en Cartizugdupu, una isla del tamaño de 5 campos de fútbol, donde las casas tienen pisos de tierra y paredes y techos de caña, madera y zinc. Allí carecen de agua potable y los baños son comunales. Cartizugdupu es una de las 365 islas del archipiélago de la comarca de Gunayala, varias bajo riesgo de inundación. Las 49 habitadas están apenas a entre 50 centímetros y 1 metro sobre el nivel del mar.
Ante estos cambios bruscos en el clima, el secretario ejecutivo de Naciones Unidas para el Cambio Climático, Simón Stiell, llamó a los países a no permitir separadas o desvíos en el viaje al cambio climático de la humanidad. Escuchemos. Without UN-convened international cooperation, we will be headed for up to 5 degrees of global heating, which most of humanity likely could not survive. We're now heading for around 2.7 degrees. This is still ruinously high, and there's a long and steep road ahead of us to get to our shared goal of 1.5 this century. But we should be energized that we are approaching a halfway point. It's clear that the second half of humanity's climate journey will be even harder, and climate action will need to move at a much faster rate. So we cannot afford rest stops or detours at this halfway point in humanity's climate journey. And we absolutely cannot afford to stumble in the next 10 days or for global climate progress to stall this year and beyond. Con el repaso a las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a nuestra emisión de hoy. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.